Bienvenidos a su programa Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Diálogos que aportan a la celebración de la vida de nuestros niños, niñas y jóvenes y sus familias. Seguros todos de que nacimos para ser felices. Y la base de esta felicidad está en sentirse amado. Conversaciones que invitan a reflexionar sobre cómo construir ambientes escolares y familiares saludables en la infancia y en la adolescencia, que sean el nicho de una cultura de paz en una sociedad inclusiva y con esperanza. Nuestra conductora con ustedes, la maestra colombiana Ruth Estela Chacón Pinilla. Bueno, la estrategia Mariposa es una propuesta pedagógica que ha sido liderada por el área de orientación, que tiene un enfoque metodológico alrededor de lo que es conversar, de lo que es el encuentro desde el cuerpo, de la posibilidad de entender los contextos y a propósito de esas situaciones dar unos apoyos. Así que la estrategia Mariposa siempre es una propuesta que es sensible al contexto. Eso es un enunciado principal. El segundo enunciado es que es una propuesta que hace promoción, prevención y atención en salud mental en los territorios escolares. ¿Por qué es importante enunciar eso? Porque la salud mental, si la miramos y la entendemos desde el concepto de la Secretaría de Salud, desde el concepto externo de lo terapéutico, ¿cómo baja eso a la escuela? ¿Cómo se promociona la salud mental? Entonces decimos, la estrategia Mariposa es una propuesta pedagógica que entiende la salud mental desde una mirada de comunidad, desde una mirada educativa, desde una mirada que tiene en cuenta las familias, que mira las voces de los niños y de las niñas, pero que además se encuentra con el otro, que tiene la posibilidad de estar abierta y además de estar abierta, está dispuesta a leer el contexto y a propósito de eso, pensarse esas apuestas que se pueden construir para transformarlo. Entonces, la estrategia Mariposa siempre es una posibilidad. Tiene varias cosas que son centrales y que han sido centrales en la trayectoria. Una es la consolidación de encuentros con familias alternativos. Otra es la atención en tiempos de pandemia a propósito de todo el tema de necesidades alimentarias insatisfechas. Y un último elemento es el diseño de un dispositivo pedagógico inédito en el que se trabaja alrededor de la pregunta todo el tema de salud mental. Yo quisiera, profe, porque leyendo sobre tu experiencia, que a propósito colocaremos el link de la publicación de las experiencias que se presentaron en el 2020 y donde la suya sale elegida como ganadora, para que ustedes lo lean, para que allí ampliemos esa experiencia de la estrategia Mariposa. Pero yo quisiera, allí tú nombras, profe, nombras un enfoque, el enfoque en activo, uno de los planteamientos de Francisco Varela, que se ubica más allá del mundo biológico y aporta elementos del análisis en relación con el ámbito social que acabas de nombrar. Nos pensamos en el colectivo y por eso es la estrategia Mariposa. Yo quisiera que nos explicaras sobre ese enfoque en activo. Bien. Entonces, como alrededor de cómo uno se piensa las propuestas, también hay una historia. Sucede que en el 2015 tengo la oportunidad de cursar una maestría y en esa posibilidad me postulo en ese momento habían como unos convenios de becas internacionales, me postulo y yo digo, yo estoy muy interesada en pensarme, pero también en aprender a propósito del trabajo con comunidad. No el trabajo pensado 100% desde lo pedagógico, sino desde las miradas del trabajo social. Y me postuló a una maestría de trabajo social en Chile.
Cuando llego a Chile, entonces es súper fuerte en la facultad en la que estoy todo el pensamiento de Francisco Varela. Y empiezo a leer un libro que él tiene, un texto que se llama El fenómeno de la vida. Y a propósito de esa lectura, yo empiezo a deconstruir cuál había sido mi ejercicio profesional como orientadora hasta ese día, hasta ese momento en mi historia. Entonces, Francisco Varela, desde sus ejes conceptuales, marca un antes y un después en mi ejercicio profesional. Pero eso lo marca a propósito de lo que yo puedo desplegar en la experiencia. Y el enfoque en activo es justamente eso, es decirse, hay un lugar desde el que nos leemos, hay una conexión que tiene esta representación social de lo que yo puedo estar pensando que puede ser el ejercicio en orientación escolar, pero también hay unos excedentes de significados que se pueden rescatar, que se pueden enactuar, que se pueden transformar, que pueden hacer que las acciones sean efectivas y que tienen un lugar desde donde los entiendo. La restaurativa para mí es una estrategia, ¿sí? Es una estrategia que más allá se conlleva a un proyecto. La idea es darle a los estudiantes y a toda la comunidad en general, ¿sí? Esto no es un enfoque únicamente para estudiantes, sino todos debemos adoptar y tener esa bella estrategia para poder recuperar esos espacios escolares, tener unos espacios maravillosos de calidad toda la comunidad educativa y nada, buscar que la escuela sea ese territorio de paz que todos soñamos, que todos nos sintamos tranquilos en la escuela. Me uno a lo que dice Ana María, es cada uno tenemos diferentes cargas emocionales, ¿verdad? Y una comunidad grande está para tener varios espacios y cada persona piense diferente e incluso actúe diferente. Sí, yendo a la parte emocional de toda una comunidad, es importante incluirla porque ya yéndonos a un contexto, realmente ya es agobiante que todo lo tengamos que resolver con una mala palabra, yendo a la defensiva, como se dice en el argot popular, con el tacha arriba, ¿no? Ya fue justo y nada, tenemos que tener en cuenta y tenemos es que incluir a las instituciones, como lo dice en la presentación, hacia un territorio de paz. Sí, ya es hora de finalizar con esos manuales de convivencia punitivos que únicamente nos conllevan al castigo. Sí, mira, tenemos es que escuchar, porque siempre lo malo se ha simulado. Es como, hey, respete de acá, pero nunca le damos la oportunidad de que él se exprese, ¿sí? De que esa otra parte se exprese. Y por eso es que es importante incluirlos en el ambiente educativo, ¿sí? Tenemos es que buscar las garantías de la no repetición. Tenemos es que encaminarnos a eso y eso lo luchamos todos. Como lo comentaron, yo en mi colegio, nosotros estábamos vinculados a este proceso, pero activamente lo empezamos a desarrollar hasta este año. Yo siento que a los estudiantes nos interesa esto porque es la manera que nosotros podemos transformar las relaciones de los estudiantes, mirar cómo podemos resaltar ese valor de las personas y de los, sí, de toda de nuestra comunidad y mirar cómo en el marco de la nueva realidad nosotros podemos aportar. Es muy bonito pensar que yo puedo ayudarle a un chico de transición, un chico de primero, un chico de sexto, de quinto, porque yo le estoy ayudando a su futuro y le estoy ayudando de esa manera constructual que todos estamos haciendo, porque todo es un proceso. Nosotros aquí en el colegio capacitamos a los chicos más chiquitos para que cuando ya lleguen a 11 sigan siendo como estos maestros para los chicos menores. Entonces es un proceso muy bonito de tú decir, mira, piensa en el otro es importante, estamos en una comunidad. No tenemos que llegar, como decíamos, a la agresión verbal ni a la agresión física, sino más que todo ese proceso de trascendencia que deberíamos llevar todos y eso tan bonito que es desde nuestro colegio, en el comité de convivencia, en el manual de convivencia, pero ese proceso de cambio que nosotros hemos vivido y cómo nosotras, desde el gobierno estudiantil aquí en nuestro colegio y con acompañamiento de bienestar y de coordinación, hemos escalado todo ese proceso y hemos llegado a diferentes cosas que nos han hecho, pues, mirar todos esos resultados con los estudiantes. Hemos bajado muchos índices de, sí, ese problema de comité de convivencia y ahorita lo que estamos viendo es más un amor propio, un amor de identidad de esa comunidad tan bonita que somos.
Yo estoy convencido hoy en día que en mi papel de profesor hay algo que hemos olvidado, pero que es importante recuperar y es la oralidad, ¿sí? Y me di cuenta que mi papá, sin escribir, sin ser un bachiller, nada de eso, con todas las historias que me contaba, me escribía su voz, ¿sí? Y me escribía su mundo y me escribía su historia. Y ya después mirando hacia atrás, cuando miro las primeras historias que yo escribí, no son mías, son historias que él me contó. Yo bueno, tiene un sentido, tiene un valor. Entonces pienso que por ahí, o sea, digamos que el primer escritor, sin ser escritor, sino con su voz, me enseñó a ver ese placer, fue mi papá. Eh, ya en la universidad, pues digamos que en el colegio no lo tuve, no sé, de pronto lo hubo, pero digamos que en las épocas de colegio viví pendiente de muchas otras cosas menos que de la escritura y de leer. Entonces, ya en la universidad, sí, pues digamos, el hecho de la licenciatura en filosofía tener que escribir, sí, eh, era llamativo ver a los profes que escribían, porque curiosamente hay profesores que le piden a uno que escriba, pero no escriben, entonces como que esos se me olvidaron hasta los nombres, pero tenía profesores que escribían y veía como las formas en que lo hacían, en que lo entendían, y a la par siempre el escribir va unido definitivamente al leer, entonces mostraban cómo escribían tales autores, cómo se hacían ensayos, cómo los hacían ellos, entonces uno iba encontrando sus formas. Y digo que en la oralidad estuvo como el aprendizaje que yo tuve porque leyendo fui encontrando ritmos y voces que me gustaron. Sí, me gusta el ritmo de García Márquez, me gusta el ritmo de Charles Dickens, me gusta el ritmo de Saramago, me gusta el ritmo de Mario Mendoza, de Elmer Mendoza, eh, me gusta el ritmo de Santiago Gamboa, eh, me gusta el ritmo que maneja Pilar Quintana. Entonces uno va viendo, o fui viendo que es como la oralidad esa que está en mi cabeza, primero de mi padre y luego los escritores, como que sintiendo esa voz de cómo podían escribir. Y, y ahí fue donde, pues, lo primero que hice siempre fue imitando, tratando de imitar lo que hacían, ¿sí? Obvio que no va a ser igual, ¿no? Porque eso imitar a esos maestros es como complicado. Pero después de imitar, cuando ya me cuenta, bueno, le voy quitando esto, le voy quitando esto y voy encontrando mi propio ritmo. Y ellos fueron como esos modelos, ¿no? De, de, de ver cómo se escribe, de ver qué es lo que escriben. Entonces es una mezcla como entre mi papá, algunos profesores de la universidad y algunos escritores que leo. y de diálogo con los niños. Pero sí me llama la atención en que un día estoy yo en la investigación, en el momento de diálogo con los niños y un niño llega diciendo que vio una noticia con su mamá en el noticiero antes de llegar a la escuela y el noticiero decía, sí, los niños serán los últimos a recibir las vacunas. Y ahí de repente otro niño dice, mi mamá me dijo la misma cosa y la verdad es que no sé cómo fue en Colombia, pero aquí en Brasil pasó eso, que los niños fueron los últimos, ¿verdad?, a tener sus vacunas. Es verdad que esto fue por una cuestión, a lo mejor hasta de protección con los niños, porque no tenían seguridad de que las vacunas estarían también, apropiadas para los niños. Pero ellos lo vieron desde otro punto de vista, ¿verdad? Y criticaron esta orden, así, ¿por qué los adultos toman las vacunas antes que los niños? Interesante como que entonces la pandemia representa para los propios niños un momento de evidenciar sus derechos, ¿me entiendes? Entonces los niños protestaron por eso, dijeron que los niños, aquí las crianzas que los llamamos, ¿verdad? Que los niños también tenían derecho de ser los primeros a tomar vacuna, que por qué si ellos han sido los que se han quedado sin clases, que los adultos tienen otras maneras de protegerse, que hubiera sido prioridad los niños. Este punto en especial es algo que yo desarrollo
en la investigación, y me llamó mucho la atención que fueron los niños los que pusieron esto en pauta, ¿verdad? Los que pusieron este asunto en el debate. Y es verdad, ¿por qué fueron los niños? Y yo tengo este argumento, ¿verdad? Yo creo que los niños fueron la población que más fue afectada, por esto de la pandemia, porque se quedaron sin clases, ¿verdad? Se quedaron sin ver sus amigos, se quedaron sin ver su familia, pues más allá de la familia nuclear, o sea, la gran familia, sí, ¿verdad? La parte más amplia de la familia. Y después, en última instancia, fueron los últimos que tuvieron acceso a esta manera de protegerse contra el virus, ¿verdad? Entonces, así, delicado, delicado. Y fue bonito porque yo tenía un montón de instrumentos, digamos así, de colecta de datos o de producción de la información, pero esto fue un día en que los niños tomaron un poco la palabra, ¿sí? Y ellos mismos conducieron esta actividad de la investigación y tuvo que ver con este niño que llegó comentando. La primera cosa que hizo entrando a sala de aula, a la clase, fue: mi mamá me dijo que los niños van a ser los últimos a ser vacunados. Y ahí todo el mundo empieza. Y esto pues generó un montón de posicionamientos de los niños. Entonces, esto es un aspecto nomás. Otro aspecto tiene que ver por ejemplo, con esta situación familiar. Esto me llamó mucho la atención. Por ejemplo, mis abuelos, ¿cómo están? Yo quería poder ayudar a mis abuelos. Pobres mis abuelos están vulnerables y que no pueden decir un posicionamiento, una centralidad del niño en la familia, porque uno normalmente piensa que los niños no se están dando cuenta de las cosas, ¿verdad? O que uno no puede hablar de cosas que sean delicadas con los niños, pero igual ellos las están procesando, a veces en silencio o a veces tienen la oportunidad de hablar un poco. Entonces se me hace que la pandemia un poco que estimula, generó todo este tipo de cuestión para los niños. Sabemos que este es el contexto, el primer contexto de los niños y las niñas, el más cercano y que va a perdurar por el resto de su vida. Por eso es importante primero hacer conciencia de la importancia y la necesidad de esto. Entonces ya cuando los padres eh, hacen conciencia de ello, empiezan a hacer un análisis del contexto, cómo se están llevando esas actividades básicas cotidianas en casa, cuando hay una situación por resolver, de qué manera se da, cuando se instauran unos acuerdos, unas normas, cuando hay una situación que requiere de una consecuencia, que antes lo llamábamos, por ejemplo, un castigo. Todos esos detalles en torno al día a día generan esa transición y ese motor que activa ese pensamiento crítico. Creo que podría ya de manera concreta hablar sobre 3 elementos claves. Hablamos, por ejemplo, de la exploración del medio. Es un escenario potente porque no es lo mismo un niño que está acostumbrado a los mismos estímulos, que todo el tiempo está en función de lo predecible, de lo que ya sabe, de lo cotidiano, a un niño que conoce el mundo, que indaga, que observa, que analiza diferentes posibilidades. Y en ese sentido, ¿qué tanto les permitimos el error? ¿Cierto? El error como una posibilidad de crecimiento. Porque entonces es aquel niño que cuando de repente toma una decisión y entiende que se equivocó y que esa no era la mejor decisión, se cuestiona el por qué, el para qué y de qué otra manera lo pudo haber hecho. Entonces son aquellos padres que acompañan este proceso, más no le dan todas las respuestas, más no evitan que viva la experiencia, ¿cierto? Lo segundo tiene que ver con el diálogo, es supremamente importante. Y muchas veces desconocemos ese poder del diálogo con los niños y dejamos un proceso jerárquico en donde el adulto es quien determina lo que va a ocurrir, él habla, él tiene la última palabra y no permitimos que ellos se expresen, ¿cierto? Es necesario escucharlos. En ese proceso de crecimiento y desarrollo, ellos seguramente, el proceso de argumentación todavía no está sólido, pero dato curioso, hay un estudio que exploraba hace poco, que hicieron en Argentina en torno al juego, y encontraban que los niños tienen sus propias estrategias de argumentación, que claramente no están consolidadas, pero ellos sí buscan argumentar.
Entonces es importante escucharlos y ver cómo ellos a través de ese discurso empiezan a consolidar estas bases. Y como tercer punto, pilar fundamental del pensamiento crítico, la pregunta. ¿Qué tanto permitimos que los niños pregunten? ¿Y qué tanto nosotros promovemos ese ejercicio desde nosotros como padres? ¿Cómo preguntamos? Muchas veces nos quedamos en una línea de preguntas básicas desde los conceptos, desde la memoria, y no generamos esas preguntas que movilicen el pensamiento de los niños. ¿Qué pasaría si? ¿Qué otra opción tenemos? ¿Por qué crees que ocurre esto? Entonces, en ese sentido, papitos y mamitos, los invito a que de verdad trabajemos fuertemente en aprender a preguntar. Creo que es una de las claves. O preguntarnos, ¿realmente sabemos cómo preguntar? Mira, nosotros hacemos un proceso a través de una convocatoria que se hace a nivel nacional. Inicialmente con medios, nosotros trabajamos muy de la mano con Ecopetrol, con Caracol, RCN, nos unimos también a medios regionales para que permitan llevar la noticia de que ya tenemos las inscripciones abiertas, porque es, digamos, el medio más fácil de acceder a la información. Sin embargo, también generamos alianzas con las gobernaciones, con las secretarías de educación de todo el país, para que las niñas conozcan a través de estos canales de comunicación de las entidades territoriales esta alianza que se genera en, digamos, en temas de comunidades blandas, liderazgo, empoderamiento, emprendimiento, elevator pitch y demás. Digamos, otra de las fases que tenemos es capacitar en solución a problemáticas actuales, embarazos adolescentes, salud mental, educación menstrual, educación sexual y reproductiva, métodos anticonceptivos, ciberacosos, bullying y cómo hacerle frente al fracaso, porque muchas de estas niñas son excelentes académicamente, pero todo el tiempo ganan y sacan buenas notas y demás. Pero ¿qué pasa cuando una niña entonces saca una mala nota y se frustra? Entonces también enseñarles que a partir del fracaso existen también nuevas formas de ver qué va a pasar más adelante si tú vuelves a cometer un error, que a partir de eso también se generan nuevas oportunidades. Otra fase tiene que ver con desarrollo y construcción de proyectos. Todas las niñas que hacen parte del programa deben crear un proyecto de innovación y emprendimiento en áreas STEM. Entonces, a partir de eso, nosotros las capacitamos, les decimos cómo se debe crear un proyecto, les hacemos una serie de seguimientos a sus proyectos y los mejores 10 proyectos sustentan en Houston en la inmersión académica en un Shark Tank que hacemos en Houston el último día de su inmersión. Y una de las fases más bonitas es las charlas inspiracionales que tienen con los directivos de las organizaciones aliadas. Meetan todos donde un directivo de una organización puede contarle cómo ha roto o cómo ha generado nuevas oportunidades también para mujeres y las ha llevado a cargos de dirección, cómo ha creado políticas de inclusión y de equidad dentro de la organización, o mujeres que vienen a contar que hacen parte de grandes organizaciones, pero que han logrado también romper estereotipos, techos de cristal, han generado oportunidades y hoy están en cargos de dirección y demás, pero también generando oportunidades para nuevas mujeres y rompiendo esos estereotipos que se crean en torno a que ciertas carreras son solo para hombres y pues también cómo dejamos de masculinizar las carreras y las convertimos también en una fuente de inspiración para que otras niñas sean parte de esto. Entonces, a través de ese modelo que tenemos de educación virtual, las niñas entran a clase entre 3 y 4 veces en la semana, una vez, 1 hora por día, y se pueden capacitar en estas áreas para que previamente tengan un conocimiento y que la inmersión en el Space Center Houston de la NASA sea de total provecho.
Juliet Lozano Rolón from Colombia. Wow. Well done, Juliet. Well done. La verdad, no voy a quedarme a esperar lo que no puedes darme. No hablaré de tus ojos ya más, que se empañan si digo otra vez que debemos dejarnos y hacer de este amor un recuerdo. Te amo, no tengas dudas, vida, verás si es verdad que todo gira, tal vez. Una madrugada el destino sorprende tu alborada con un nuevo abrazo para tu alma. Sin amor, sin despedida, sé bien que sin duda el dolor te ciega, que me harás una y mil promesas que nunca, aunque quieras, cumplirías. Hay muchas cosas bonitas que tiene esta carrera. Pero antes de hablarte de eso, quería retomar un tema de lo que acabaste de decir. Hablaste del rincón de danza, de teatro, de todo eso. Y me acordé que quería decirte que cuando yo le dije a mi mamá que yo quería estudiar canto en la Licenciada Calvo y todo eso, y sabíamos que no teníamos cómo pagar y todo eso, mi mamá se lanzó a ayudarme y pues mis papás, a la final mis papás me ayudaron los dos, pero la razón fue porque los dos, tanto mi papá como mi mamá, ya me conocían y sabían que yo seguía mi llamado y que cuando yo decía algo era de verdad. Y esto fue porque durante toda mi infancia y mi adolescencia mis papás, los dos me permitieron ser totalmente yo. Entonces, cuando teníamos esos momentos, rincón de danza, rincón de teatro, mi mamá me ayudaba a crear. O sea, no era solamente como hacer las obras de obra, exacto. No era hacer la tarea obligado a sentarse, no. Era explorar. Exacto, era explorar, era a que mi mente fuera siendo también creadora. Y desde chiquita yo entendí que mi voz valía y que mi voz tenía espacio también. Entonces, cuando yo estaba en el colegio, yo le decía a mis papás, si algo no me parecía injusto, yo les decía. Además que yo siempre, mi mamá a veces hace chistes de eso porque siempre era como muy correcta. Y vamos a seguir las reglas, y así es que es, y ta. Entonces, cuando yo, ya grande, cuando les dije, quiero hacer esto, ellos sabían que no era en broma, no era para perder el tiempo, no era porque si yo les estaba diciendo eso, era porque había algo real que venía, y todo eso se fue por pues, empezó desde esa creación de... Él es Juan David Luis Talla. El año pasado se graduó de primero y les contaré su historia. Nació con síndrome de Morsier, una afectación en la línea media de su cabeza y parte de su cuerpo. Hizo que tuviera labio leporino, no tuviera quiasma óptico, cuerpo calloso, ni la glándula pituitaria, ni la hipófisis, ni su paladar blando, ni su encía, y algunas raíces de sus dientes. Empezó a ir a terapia desde muy pequeño para aprender a caminar, a sentarse, a hablar. Tiene un hermanito que se llama Juan José. Le gusta bailar, lo ha ayudado a muchas personas, como este youtuber, como RCN, hemos salido también en televisión, está aprendiendo a leer. Esta fue su última cirugía de cerebro
Salió muy bien de ella, gracias a Dios, aunque con un leve huequito en su frente que fue incrementando con el tiempo. Son muchas las citas médicas a las que debemos acudir. Actualmente tiene 8 años. Queremos llevarlo a un tratamiento en Tailandia, un tratamiento de células madre, para que mejore su condición, sobre todo su visión y su parte sensorial. Sí. Aquí está en las terapias a las que él asiste regularmente. Es un niño muy feliz la mayoría del tiempo. Aquí estaba su Halloween, su grado de primero con su hermanito, su Navidad del año pasado y nuevamente con su hermanito. Contamos con su ayuda donando a los siguientes números de Neki y David Plata. Por favor, soñamos con llegar a Tailandia para su tratamiento. Son $40,000 que debemos reunir para que pueda llegar. También no tiene Tailandia para ir a tratamiento, para mejorar mi visión, mejorar mi crecimiento. Espero que me pueda donar $2,000 pesos. Mi enfermedad se llama xenopenemosher. Es una enfermedad rara. Mi mamá tuvo un tratamiento de Tailandia. Espero su apoyo. Gracias. Espero. Mi nombre es Lida Marcela Alvarado Izquierdo, mamá de Samuel David Vega Alvarado. En el momento de nacer, mi niño sufrió una hipoxia perinatal, o sea, le faltó oxígeno al nacer, que le afectó toda su parte motriz y padece de parálisis cerebral disinética. Actualmente ya tiene 13 años, es un niño alegre, inteligente, cariñoso, está escolarizado y si Dios quiere el otro año pasa a bachillerato. A pesar de su discapacidad, tratamos de llevar una vida normal, aunque no ha sido fácil este camino, pero gracias a Dios, a la Virgen, nuestra familia, terapeutas y personas que hemos conocido a lo largo de su vida, nos han ayudado para salir adelante y obtener progresos en su rehabilitación. En Colombia, Bogotá, donde vivimos actualmente, tuvo una valoración por parte del Dr. Carlos Canencio de Biomedical Group, Medicina Integrativa, basada en medicina cuántica, que nos dieron grandes esperanzas para que mi hijo camine, coma solo, mejore su habla, en fin, que pueda valerse por sí mismo. Dicho tratamiento dura 1 año o más dependiendo del progreso del niño y este tiene un costo aproximadamente de $400 en pesos colombianos 1.500.000, que en este momento para nosotros no es posible pagar, ya que si se empieza no se puede suspender y para ver los resultados debe finalizarlo. A las personas o fundaciones que nos quieren apoyar, ya que como padres hacemos todo por nuestros hijos y queremos que Samuel sea más feliz y pueda cumplir sus sueños de caminar solo y llegar a ser un gran guitarrista.